significa que tú y yo tenemos que estar caminando cada día en torno a ese propósito de Dios. Y hemos escogido la historia de José y ya estamos en la etapa final. Quiero entonces aseverar lo siguiente. Dios escoge a José, escuche muy bien, que a veces nos quedamos en José y la grandeza de José y dejamos de lado la enseñanza central de la vida de él. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, separarlo. Siempre nos hablan del lugar de honra de José, de que tal cosa José, que de esclavo a gobernador, pero se nos olvida que en medio de la historia acontecen cosas mucho más importantes todavía y que la dejamos de lado. Dios escoge a José y con el propósito de Dios de ser conocido y reconocido. ¿Estamos acá? Como el Dios de la historia. Cuando uno ve todo lo que hemos venido hablando en estos días, eso es lo que Dios está pretendiendo. Darse a conocer y que lo reconozcan, que es el Dios de la historia. Mire los sueños y verá que es el Dios de ¿qué? De la historia. ¿No escuché? Por eso José se ha encargado en el camino, y es lo que he resaltado también yo, de darle todo el crédito a Dios. Luego de salir de la casa de su padre, todo el tiempo lo ha ido hablando de que él le va dando el crédito a Dios. Y queda muy consignado capítulo por capítulo. Y perdemos eso de vista, la centralidad de la historia de él. Y lo expresa ahora en el texto que vamos a tocar en esta mañana de la siguiente manera. Primero, diga Dios envía. Capítulo 47, es 45, perdón. Capítulo 45, versículo 1. Dios envía. Dice así. Y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. ¿Qué más? Y entonces se dio a llorar a gritos. Siga. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón tremendos gritos. A veces nos avergüenza llorar. Y dijo José a sus hermanos. ¿Qué les dijo? Yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, más bien nerviosos, ¿cierto? Entonces dijo José a sus hermanos. ¿Qué le dijo? Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido. Siga. Acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José, ahora vamos a ver cómo eso de que Dios envía. José da da expresión libre a sus sentimientos. No lo reprima, escuche, no lo reprima. Libre, ¿a su qué? Sus sentimientos. Tantas veces contenido durante todo el recorrido de la historia. Durante 13 años contenido. Había tristeza en el corazón y esas estaban ahí reprimidas y aplazadas. Por eso lloró a gritos y sin inhibición. El llorar libera. Hay gente que se contiene y se contiene y se contiene y le ve a uno que se pone los ojitos así como que ya y pum, se lo guarda. Y lo que hace que guarda no solamente son las lágrimas, sino el resentimiento. Y esconde también la amargura, ¿sí o no? La esconde muchas veces. La tristeza, esconde el dolor. Todo eso lo esconde. Pero cuando nosotros lloramos, nos liberamos del resentimiento, de la amargura. Nos descargamos, descansamos. ¿Quién no ha llorado y después de llorar se siente tranquilo? Muchas veces hemos llorado delante de Dios tanto que al final terminamos exhaustos.
pero sentimos una paz interna tan deliciosa. Y acompañamos entonces esas lágrimas con gritos, bueno, desgarradores. Imagínense, fue tan fuerte el grito que llegó hasta la casa de Faraón. No sabemos a qué distancia estaba. No sabemos, lo único que sí sabemos es que todos se enteraron que José estaba llorando. No te dé pena cuando la gente se entera que andas llorando. Por algo lloras, algunos por alegría, pero la mayoría por tristeza, por dolor, por aflicciones, ¿cierto? Por necesidades insatisfechas, por un hijo, por una hija. Otra vez encontramos nosotros aquí a un José que podemos caracterizar como un hombre íntegro. Eso siempre ha venido delineándose en la historia de este hombre. Un hombre tierno, un hombre emotivo y por último un hombre perdonador. No todos tenemos la vocación de perdonar, pero la Biblia dice que perdonemos, porque si no perdonamos tampoco seremos perdonados. A veces inclusive hasta nos inventamos falta para no perdonar a otros. A veces hacemos culpables a los demás de cosas que nos acontecen en la vida y no es más que producto de nuestros propios extravíos. Y terminamos por ahí como apartados, como arrinconados, en vez de reconocer que somos nosotros los que hemos pecado, ¿cierto? Y debemos perdonar. Y este es el caso de José, perdonador. Aunque ellos lo vendieron, que no era fácil, ¿cierto? No era fácil. Lo vendieron como esclavo. Aunque ellos estaban tristes por su acto criminal y un poquito que prevenidos. Uy, ¿cómo así ahora es José? Aunque no dice nada de sus sueños, sin embargo, ahora vamos a José. Él hace un público pronunciamiento, porque lo hizo público. Sacó a los demás y dejó a la familia, que fue Dios quien decidió. ¿Me escuché? Que fue Dios quien decidió y que había tomado esa decisión Dios, aunque no se la había revelado ni al papá, ni a él, ni a sus hermanos, porque Dios tenía un plan. Y el plan que tenía Dios era preservar la vida de la descendencia de Israel y preservar la vida de la descendencia de Abraham. Diga, Dios tenía un plan. Y Dios fue el que lo envió. Fue Dios quien lo hizo. Escuché. Ese era el propósito de la venta. Ese era el propósito de ser esclavo. Y la llegada de José a Egipto en condiciones tan precarias y tan difíciles. A veces llegamos a cierto lugar en condiciones muy difíciles. Unos comienzan a renegar, eso no hizo él. ¿Cierto? Otros comienzan a hablar mal, hasta del mismo Dios, ese no hizo él. No lo hizo nunca. Pero tenía en su mente y llegó el momento para expresarlo. Él lo llevaba en el corazón. Él lo llevaba en el corazón. En la medida que iban pasando los años, 1, 12, hasta 13 años, entonces José, ¿qué hace ahora? El que debe ser consolado, consuela a sus hermanos, aceptando los hechos como la voluntad de Dios. Eso no es fácil. No es fácil ver circunstancias tan difíciles, aceptar que nosotros en todo esto que estamos pasando, Dios está en el asunto. Y en la iglesia menos. Tenemos una visión rara respecto a Dios y solamente aplaudimos y nos alegramos cuando disfrutamos de las bendiciones, pero nos olvidamos que en los momentos difíciles Dios está presente. No es ajeno a esa realidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios se anticipó en la historia, es lo que está diciendo él. Cuando aún me encontraba allá en la casa, Dios estaba anticipándose en la historia de los 13 años que venían y después de 7, ¿cuántos más? 14, ¿cierto? Iba a haber 14 más, 7 y 7. ¿Se acuerdan de la historia? No pierdan de vista la historia. 13 y venían 14 para 27 años. O sea, Dios se anticipó en la historia. Y Dios siempre se anticipa en la historia, aunque usted y yo no lo entendamos. Y eso es lo que está diciendo José. Dios lo planeó, era un plan de Dios, no era un plan del papá, no era un plan de la familia, no era un plan de José, era el plan de Dios. Eso es lo que está diciendo allí para preservar vida. Había un plan. De la óptica de Dios había un plan. Era Dios que estaba moviéndose. Porque Él quería y estaba interesado en que la descendencia de Abraham pudiera conservar la vida y pudiera conservarse como una nación
en medio de las circunstancias difíciles. Venía hambre. Y entonces se anticipó. No lo mandó en un camello. No, lo mandó como esclavo. Pero él fue el anticipo para poder recepcionar a su familia. Porque Dios sabía lo que venía. ¿No escuchó? A veces suceden muchas cosas inexplicables en nuestras vidas. Pero nunca debemos olvidar, dígale al que está a su lado, nunca debemos olvidar que Dios lo sabe todo. Diga, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, diga, y Él tiene un plan. Así que nada de renegar, no, nada de resentimiento por los momentos difíciles, porque al final la gente termina resintiéndose de Dios, porque el caso de José es un caso muy particular. ¿Por qué te amargas? ¿Por qué te resientes cuando las cosas no funcionan? No. Él conoce todo, diga, Él lo sabe todo y Él tiene un plan. Y Él quiere cumplir ese plan o ese propósito en la vida de cada uno de sus hijos para la gloria de Él. ¿Me escuché? Por eso dice la Biblia, démosle gracias a Dios. Y mire que no lo sabemos, casi en coro salió, por todo. Pero ese todo parece que fuera solamente una parte. No. Dele gracias a Dios porque vino la pandemia. Y estamos aprendiendo todavía. ¿O no? Dolor, tristeza. Mire que siempre yo traigo una palabra de consuelo. Tranquilo que el que se fue con Dios. Y el que quedó se ajustó con Dios. Porque muchos están ajustando todavía, que lo habían dejado, que se habían ido para el mundo. Entonces volvieron otra vez. O en la iglesia, que no se habían ido para el mundo, pero en la iglesia estaban allí como como dice la Biblia, ni frío ni caliente. Y entonces Dios inyectó buen calorcito, el calorcito del Espíritu Santo. Así que en Él se cumple eso. Al final le está dando gracias a Dios y sabe que fue Dios que lo envió. Y lo envió como esclavo. Y lo envió porque Dios tenía un propósito. Lo que estés pasando en este momento en tu vida, no te preocupes, Dios tiene un plan. Y Dios lo va a cumplir. El tiempo que está va a desaparecer y vendrán días mejores para la gloria de Dios. Aleluya. 2, no solamente Dios envía, no fueron ustedes, fue Dios. Dios establece funciones. Versículo número 8. Leímos hasta el 6, ahora el 8, versículo 8. Así pues, otra vez reafirma, mire cómo estaba en la retina de él, en la mente de él, en sus pensamientos. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Seguimos con el envío, ahora viene la segunda parte. Que me ha puesto, ¿cómo es? Diga, para que entienda que es el Dios de la historia, el Dios que quería ser conocido y reconocido en la historia. Ese es el tema de hoy. ¿Qué dice? Y me ha puesto por padre de Faraón, por señor de su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Entonces, no fue el deseo de Faraón. No fue el deseo de Faraón. Aquí ya comienza a cerrarse la historia. Ya no fue el deseo de Faraón. ¿Qué más? No fue el deseo de él de ponerlo, ¿cierto?, en la segunda función de mayor importancia en Egipto. No fue una decisión plena de él. No fue un deseo inherente a él. Aquí está hablando algo distinto José, sino que fue el deseo de Dios que lo puso en el corazón de Faraón. Así que habrá muchas cosas. Mire que a veces nosotros no somos agradecidos con las personas y siempre he hecho énfasis en la iglesia, agradezcan a las personas. Pero sobre todo, agradézcale a Dios que a través de esa persona usted tiene lo que tiene. Porque Dios usa personas. Recuerden que dije en una de las partes de la historia, hombre, Dios tenía preparado a Faraón para ese tiempo. Pudo haber sido otro Faraón, pero tenía que ser ese, el que Dios sabía que podía usar. Dios usa a los impíos para bendecirte a ti y bendecirme a mí. Él es el que pone en el corazón del otro para que actúe en favor tuyo. Diga, porque Él tiene un propósito. A ver, ¿qué pasó aquí? Puso en el corazón de Faraón
hacer de José su asesor, cuando dice por padre de Faraón. Cuando habla de padre de Faraón, significa que él sería el consejero de Faraón, sería el asesor de Faraón, y que Dios, aquel que se anticipa en la historia, tenía preparado ese tiempo para hacer de José el asesor de un monarca. ¿De quién es el crédito? De Dios. Dios quería ser, diga conmigo, conocido y reconocido en Egipto. 2. Hacer de José, la segunda parte, un administrador de todos los bienes de Faraón. ¿Fue decisión de quién? De Dios, dice Dios, por señor de toda su casa. Así que la decisión fue de Dios, el plan fue de Dios. Él ahorita era entonces una persona que asesoraba a Faraón, pero también tenía la administración de todos los bienes de él en Egipto, porque Dios mismo lo había decidido. Así que no estás donde estás porque tú. Entiende, tú estás donde estás porque Dios. ¿Estamos acá? No se te olvide que a veces la gente se le olvida, se llena de arrogancia, piensa que es el mejor, que es el más sabio, el más inteligente. Aquí no dice eso. Aunque él era inteligente, aunque era sabio, sí es cierto, pero está diciendo eso, lo hizo Dios. ¿Cuántos no están por allá más preparados que un yogur no llega a hacer nada? ¿Sí o no? Como dice el proverbio coloquial. No, estamos. Pero Dios es el Dios de la historia. Escuche bien, de la historia. Dios. Y dice, 3, hace de José gobernador de Egipto, cuando dice, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Quién hizo todo esto? Dios. La Biblia es tan bonita, hombre, la Biblia es tan sencilla, la Biblia es para asimilarla, para hacer al ser humano más humilde cada día, en mayor ascenso, mayor humildad, reconozca que lo que usted tiene, que lo que usted hace, donde usted está, eso es producto de la intervención divina, de la decisión divina. ¿Me escuché? Fue Dios entonces el que envió a José de antemano a Egipto, fue Dios. Fue el mismo Dios que se encargó y lo puso en lugares de privilegio, porque Dios tenía un plan, un propósito: proteger a la descendencia de Abraham. Y muchos entonces aplauden la posición y se olvidan del propósito. No, la posición va conectada con un propósito que tiene Dios y quiere cumplir, que va mucho más allá del privilegio, que va mucho más allá de la posición. ¿Sí estamos aquí? Fue Dios que envió entonces y lo puso en cargo de responsabilidad. Así que no es por ser muy bonito, ni por muy sabio, ni por muy inteligente. Dios tenía un plan. Fue una decisión de Dios para bendecir a todo Israel. Para dejarnos claro a nosotros hoy que lo que nosotros hacemos, que en el lugar donde nosotros estamos, quien debe tener todo el reconocimiento y toda la gloria debe ser el Dios grande y poderoso de los cielos. Pero nunca olvidemos que todo esto tiene un plan, dice, para beneficiar a otros, no para beneficiarse él. Él ascendía, pero el plan era beneficiar a un conjunto bastante amplio de personas. Así que aplaudimos a José y nos olvidamos que entre líneas Dios está buscando y proponiéndose ser conocido y reconocido por los demás. ¿Estamos aquí? Para que siempre y nunca olvidemos darle a Él toda la gloria. Terminamos. Normalmente el ser humano disfruta de las posesiones y de las posiciones. Posesiones y posiciones. Si las tiene, ¿cierto? Las disfruta. Y se olvida de hacer partícipe a otros de esas posiciones y de esas bendiciones. Se olvida. Eso hace el ser humano. Eso hace el ser humano. No así el caso de José. No es el caso. Él entendió su nueva posición. Él la entendió.
y la puso en favor o en beneficio de otro. Por eso tomó dos decisiones. Aquí termino manera de conclusión. Dos decisiones. Capítulo 47, versículo 11. Diga conmigo, José dio de lo que podía. Ahora, ya no mire la posición, ahora mire su acción, cómo se va comportando. Primero Dios lo envía y luego Dios lo puso. Dice así: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses, como mandó Faraón. Él no era el dueño de la tierra, pero él sí podía disponer. Por eso él habló con Faraón, que es el contexto, para que le dieran esa tierra, la tierra de Gosén. Fue él el que me dio. Él fue el intercesor, él fue el mediador, buscando el bienestar de su... Eso. Así que está usando ahora la posición. Está usando la posición en beneficio de, o el bienestar de otros, y en este caso sus familiares. Bonito eso, ¿cierto que sí? En beneficio de otros. Y no como algunos ahí, que después no tienen el espíritu de Caín, que cogen cualquier cosa y le dan. No, no, no. Aquí dice que le dio lo mejor de la tierra. Hay gente que en la posición que tiene quiere lo mejor para sí. Y no tienen el desprendimiento de darle lo mejor para otro. Mire, José no tenía tierra. Y escogió lo mejor de la tierra para dárselo a otro. Él supo hacer de su posición lo que él podía. Él sabía que él podía hacerlo. Por eso termina diciendo, como mandó Faraón. Pero mandó Faraón porque intercedió. Así que las posiciones también son para mediar en favor de otros. ¿Estamos aquí? Mediar a favor de otros, para favorecer a otros. Ese es José, pensando en el beneficio de otros. Había entendido al Dios de la historia, conocía al Dios de la historia y sabía por qué estaba en esa posición. Que no era tanto para tener privilegio, sino para hacer lo que podía en favor de los demás y darle lo mejor. Cuando vayas a dar algo, da lo mejor. ¿Estamos aquí? Da lo mejor. ¿Por qué das ahí y te metes en el hueco entonces si tienes para dar más de lo que pueden vender en el hueco, hombre? No estoy diciendo que en el hueco hay cosas malas. Estoy diciendo que si puedes dar más. ¿Me escuché? Entonces no de lo que... ¿Sí o no? O algunos dan de lo que le sobran. De lo que podía. 2. José dio de lo que tenía. Porque a veces nosotros podemos disponer, ¿cierto?, de cosas que no son nuestras, como este caso, pero otras veces es de lo que tenemos, de lo que nosotros tenemos, de lo que sí podemos desprendernos de él, ya no para mediar, ya no para favorecer, intercediendo por otros. Y dice así el versículo 47, 12. Leímos el 11, ahora el 12, dice así. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. A veces damos y le sacamos a la gente en la cara de lo que le damos. Ahora era lo que él tenía. Él era el administrador de los recursos. Él tenía los hilos, que es el nombre hoy, los hilos los tenía bajo su administración y bajo su libre disposición, porque tenía la libertad por parte de Faraón de poder disponer de ellos como él quisiera. ¿Recuerda la facultad que le dio? Y entonces lo hizo así. Ellos no tenían, ellos venían con hambre, pero José sí tenía. Y asumió la obligación de alimentar al papá, a sus hermanos, a sus nueras, ¿me escuché?, a sus sobrinos, a toda la familia. Si Dios te da y la familia tuya tiene necesidad, es para que tú le des. No seas egoísta, no crezcas solo.
Hay gente que solamente quiere crecer solo, enriquecerse solo. Y le dan gracias a Dios. Sí, es bueno que le des gracias a Dios. Pero Dios quiere que también te des cuenta quiénes están a tu lado y quiénes necesitan de los tuyos. ¿Aló? Y mire que el pan también fue abundante, según el número de sus hijos. Ellos no tenían, pero José sí tenía y dio de lo que tenía. Es bueno que te acuerdes de aquellos momentos hermosos que Dios te va a poner en estos días. No te olvides de la abundancia que Dios te va a dar en estos días. No te olvides de la prosperidad que Dios te va a dar en estos días. Y no te olvides tampoco de compartir con tus familiares cercanos y lejanos de lo que Dios te va a bendecir en estos días. ¿No escuché? Por eso la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. Porque si alguno no provee, repita conmigo, también se lo saben, yo sé que se lo saben. Para los de su casa, ¿qué más? Para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿cierto? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que hay familiares cercanos y lejanos y ambos están metidos. La familia de la fe está metida. Ahora no solamente son los consanguíneos. Ahora no solamente mi papá, mi mamá, mi hermano, mi sobrino, mi cuñada, nuera, yerno, no solamente ellos, sino que los hermanos en la fe. ¿Estamos aquí? Los hermanos en la fe. Pero escuche, otra vez volvemos a José, pero comienza por tu casa. El que es capaz de dar en su casa, seguro que le queda fácil dar en la calle. Que comience a ejercitarse para dar en su casa, no le queda fuerte dar en la calle. Y aquí dice que si no lo hago, y es un verso duro, dice que es peor que un incrédulo. Oiga, qué cosa tan tremenda. Imagínense, ¿cuál será la condición peor del incrédulo? La peor de un incrédulo. Ay, ay, ay. Por eso debemos dar, diga conmigo, de lo que podemos y de lo que tenemos, en beneficio de los demás. Voy a decirte lo siguiente. Dios nos va a dar tanta abundancia en este tiempo para dar. La Biblia dice en Lucas capítulo 6 versículo 38, dad y se os dará. ¿Qué más? Medida buena. ¿Qué más? Reapretada. Segundo, tercero, remecida y rebosante darán en tu lugar. Ten por seguro que dice la Escritura que el que da al pobre a Dios le presta. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase en pie. Póngase en pie. Si se da cuenta que hay gente que solamente le gusta, lógico, y a quien no, pero se olvidan de los demás. Gracias le damos a Dios. Levante su mano al cielo, dígale, porque vienen los mejores días. Y el Señor, tú me dejaste vivo, estoy viva. Dígale, está viva, estoy vivo. Recuerde, aún todavía permanecía vivo José. ¿Sí o no? Pasó por momentos difíciles, posiblemente has pasado por momentos críticos, difíciles en tu vida. Pero quiero decirte, viene el tiempo, y el tiempo es ahora. Viene el tiempo donde Dios te va a privilegiar, donde Dios te va a ascender, te va a bendecir, te va a prosperar. El Dios de la historia, escúchate, estamos hablando del Dios de la historia. Ese era el Dios de José. Él quiere ser conocido a través de ti y reconocido por ti y reconocido por los demás. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús, maravilloso y poderoso Dios. En tus manos, bendito Rey de los cielos, dígale, me faltarán manos para recibir de tus bendiciones. Porque hoy entiendo y hoy comprendo, Dios, por qué estoy en este mundo. Y lo que tú vas a hacer a través de nosotros. Tienes un plan y lo vas a cumplir. Y vienen tiempos de bendiciones en medio de las dificultades. Los mejores tiempos fue en el momento de la mayor dificultad en la cárcel, donde este hombre comenzó a emerger, porque Dios estaba con él. Y Dios está contigo. Dios está con tu casa y te va a bendecir en abundancia, para que tú bendigas también a los demás. Dile, gracias, Señor. Gracias, poderoso y maravilloso Dios.
Bendito Rey de los cielos, porque tienes cuidado de todos y cada uno de nosotros. Reprende toda enfermedad en el nombre de Jesús. Toda dolencia será removida en el nombre de Cristo. Si pasó el virus y tú sigues vivo, otras enfermedades también pasarán. Y dile: Señor, sigo vivo, otra enfermedad no me va a matar. Dile: en el nombre de Jesús, ella se va a secar, va a desaparecer, se va a desvanecer, y yo seguiré adelante porque tú estás conmigo, como poderoso gigante, Dios. En el nombre de Jesús, dile: la casa nuestra será cada día más bendecida, añadirás mayores bendiciones. En el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios, descansamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.